se acercan a escuchar la Santa Palabra de Dios a través de mi canal Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina y también a través del canal de mi hermano el Padre Eudis Medina, que en este día nos acompaña también para compartir la lectura de la Santa Palabra de Dios. Es un gusto, es un placer que podamos todos juntos reunirnos también para la escucha de la Santa Palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por permitirnos también reunirnos en torno a su palabra. Saludamos también a Mónica Lili, buenas noches Padre Gregorio, Carlita Azuero. Buenas noches, Padre José Gregorio, a Dominga Cordero, buenas noches, a Norma Sala, buenas noches, Padre Gregorio, Marisol Márquez, buenas noches, a Fidelia Belisario, buenas noches, a Joaquín Sánchez, Cleo Morales, Elvin Paz, Luisa Adrián, Gutime Loser, a Sonia Regalado, Priscila Gutiérrez, Julio César Calpa, Nancy Calderón, María Pérez, Germina Pérez, Priscila Gutiérrez, EB, Junior Quintanar, Felicita Hernández, dice, bendecida tarde noche, Padre, un saludo al Padre Eudis, lista para escuchar la palabra de Dios, EB, Giovanni Prado, Priscila Gutiérrez, Julio César Calpa, Rosa Pleite, Araceli Corneco, Reginaldo Santo, muy buenas noches, Padre Gregorio y Eudis Medina, qué bendición, dos sacerdotes, Marta Cáceres, Irene Yurkin y Priscila Gutiérrez. Saludamos también en el canal de mi hermano el Padre Eudis, a Norma Salas, a Magali Piña y Rosita López, que se hacen presentes también para compartir la palabra de Dios. Nos acompaña mi hermano el Padre Eudis Medina. Vamos a dejar también pues que él se presente, nos diga su nombre completo, su edad, cuántos años lleva también ejerciendo el ministerio sacerdotal y su experiencia también como sacerdote, los estudios que ha realizado también en el exterior y donde actualmente está ejerciendo su sacerdocio, y por eso nos acompaña en este día y queda de parte de él también compartir con todos ustedes. Un saludo, Dios le bendiga. Mi nombre es el Padre Eudis Eduardo Medina Peñaranda. Tengo 34 años recién cumplidos, el 5 de junio, el 5 de este mes, cumplí 34 años. Y el 19 de noviembre cumplo 10 años de sacerdote, con el favor de Dios y María Santísima. Pues mi carrera, llamémoslo así, ¿no? Mi ministerio sacerdotal, perdón, ha sido un poco más de estudios. De mis 10 años de sacerdote, 5 lo he dedicado a estudiar, una licencia en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, y luego estaba realizando un doctorado en Teología Histórica en España. He estado 3 años de párroco en la Divino Niño de Alto Barinas, estuve de formador en el seminario antes de ser sacerdote y 1 año de ministerio sacerdotal estuve allí, y actualmente estoy trabajando en una comunidad con la intención de fundar una parroquia en Santa Lucía, que es una parte del territorio de la parroquia de mi hermano, el Padre José Gregorio, de acá de San Silvestre. Como es muy extensa, pues estoy allí trabajando y organizando para que en un futuro pues sea elevada a parroquia. Es una comunidad del campo, todos los días toca salir al campo en motocicleta, 1 hora, 2 horas, si nos llueve también, si nos hace sol igual, pero toca salir a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Me alegra mucho, de verdad, este es el primer en vivo que hago, ¿no? Desde que abrí el canal, por invitación de mi hermano, que me invitó hoy para que viniera a acompañarle, y pues con gusto estoy acá. De verdad, pues, invitarle a seguir compartiendo, a seguir alimentándose de la palabra de Dios. Padre, ¿y qué también nos puede decir de su experiencia como sacerdote? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha sido esa experiencia desde el momento en que fue ordenado como sacerdote hasta el día de hoy? Pues la experiencia ha sido muy hermosa, ¿no? De verdad que sí, la llamada de Dios, uno no la comprende, pero simplemente se siente llamado por Dios
Y en esta llamada, pues Dios nos conoce. Yo siempre le decía al Señor, tú sabes a quién estás llamando, tú me conoces, tú sabes cuáles son mis debilidades, sabes cuáles son mis faltas, cuáles son mis miserias. Pero aún así, Él seguía insistiendo y pues aquí estamos. De verdad que es una experiencia que no tiene palabra uno para describirla realmente, lo que es ser sacerdote, lo que es ser ministro del Señor. De verdad que ha sido una experiencia muy buena, muy maravillosa durante estos 10 años, ¿no? Pareciera que fuera ayer que me ordené sacerdote, ya son 10 años, pero gracias a Dios acá vamos trabajando, evangelizando, haciendo lo mejor posible, con nuestros errores, con mis debilidades, con mis pecados, pero también con mis alegrías, con mis triunfos, con mis virtudes. Seguimos evangelizando, seguimos llevando la palabra del Señor. Como lo decía el padre Eudis, pues él está atendiendo una parte de la parroquia de la cual pues también asistía yo. Como es un territorio muy extenso, pues él le toca ahora atender parte de ese territorio, Santa Lucía, Santa Inés, sus comunidades aledañas. ¿Cuántas comunidades está atendiendo actualmente? Actualmente estoy atendiendo 35 comunidades, lo que conforma toda la parroquia, 35 comunidades. La más lejana me queda aproximadamente a unas 2 horas en motocicleta, ¿no? Carretera destapada, sin asfalto, y pues hay que pasar muchas cosas, ¿no? Muchos lugares para poder llegar allí, pero gracias a Dios lo hacemos contentos y felices. Y mayormente las comunidades son en carretera destapada, carretera de piedra. Cuando llueve pues se vuelve también un pantanal para poder llegar a las comunidades, pero se hace también lo posible para llegar a transmitir la santa palabra de Dios. Ustedes también pueden ver en el canal del padre Eudis Medina cómo las celebraciones de la Eucaristía se dan también en los campos. No es que nosotros nos queramos hacerlas, no, sino que nos vemos también en esa necesidad de salir al campo a celebrar la Eucaristía, de ir donde están las personas a llevarles a Dios, con los condicionamientos, saliéndonos un poco también de la liturgia dentro del templo. Vamos también en esa iglesia en salida para ir a llevar la evangelización, para llevar a Dios, para la celebración de la Eucaristía. Y la experiencia es muy bonita porque la gente también es receptiva en cuanto a eso. ¿Qué experiencia también nos da de eso? Pues sí, es simplemente llevar lo que decía el padre Gregorio, ¿no? Lo que nos repite el Papa Francisco constantemente, la iglesia en salida. Aunque a muchas personas tienen un concepto errado de la iglesia en salida, ¿no? Creen que la iglesia en salida es que la iglesia se va a salir de lo tradicional y entonces va a comenzar a aceptar lo que el mundo aplaude. Y cuando hablamos de aceptar lo que el mundo aplaude, ya ustedes saben muy bien a qué cosas me estoy refiriendo. No, la iglesia en salida es la iglesia que sale de la oficina, la iglesia que sale del lugar estático de la parroquia, del templo principal, y se va a las comunidades, se acerca a las comunidades, se acerca a la gente. Y eso creo que ha sido la mejor experiencia, ¿no? Saber que hay mucha gente sedienta de Dios, y eso es lo que uno le motiva a uno a seguir haciéndolo todos los días, ¿no? Todos los días salir a evangelizar. En mi parroquia hay una radio también, y allí pues todos los días a las 7 de la mañana se celebra la Santa Misa en la radio, y luego de allí salimos al campo. Bueno, ahorita por cuestiones de la luz, por problemas de la luz en nuestro país, se nos quemó el transmisor de la emisora de nuestro pueblo. Estamos viendo cómo hacemos para arreglarla, ¿no? Porque es una manera también de evangelizar, es llegar a la gente que te espera, la gente que está ansiosa, sedienta de Dios, sobre todo porque vivimos, digámoslo así, un acoso, llamémoslo de esta manera, de parte de los protestantes, ¿no? Que no perdonan ni un instante para poder acechar a las personas, para poder engañar a las personas, para poder confundir a las personas. Por eso me alegra mucho el trabajo de mi hermano, ¿no? La Santa Biblia Hablada, explicar capítulo a capítulo la palabra de Dios y dar a conocer realmente cuál era el plan originario de Dios, cuál es el plan originario del Señor. Eso de verdad me alegra mucho. Y lo hacemos también en la Eucaristía. En cada Eucaristía siempre tratamos de dar un tema de formación, ¿no? De apologética, para que la gente pueda pues cada día nutrirse más de la palabra de Dios. Recuerdo que cuando llegué a la parroquia había unos 30 pastores evangélicos, ya van quedando pocos,
y cada día odian más al padre Eudis, ¿no? Porque les anda duro. Pero bueno, no hay problema. Yo sigo haciendo lo que Dios me encomendó, que es de verdad enseñar la palabra de Dios, llevar la gente al conocimiento del Dios vivo y verdadero. No, y es una alegría también que pueda compartir con nosotros en este en vivo de la palabra de Dios. Estamos hoy por finalizar el último capítulo del libro de Nehemías. Y es una experiencia muy bonita porque vamos a empezar un nuevo libro en la gracia de Dios. Día tras día, capítulo a capítulo, siempre con un motivo de conversión en medio de nuestra vida. Que no debe faltar también que tengamos los oídos bien dispuestos, que tengamos el corazón abierto y tengamos la disposición también de escuchar la santa palabra de Dios y de compartir, porque a eso también nos lleva el Señor, que seamos nosotros capaces de compartir su palabra con los demás en la Eucaristía, como le decía a usted, a través de la radio, en temas de formación y sucesivamente en todo el trabajo pastoral que llevamos en medio de nuestras parroquias. Y esa es la iniciativa, para que ustedes también se motiven a seguir adelante, se motiven a seguir llevando la palabra de Dios. Pues en los planes de Dios estaba que en medio de nuestra familia pues salieran dos sacerdotes. Primero salió mi hermano el padre Eudis, él va a cumplir 10 años de sacerdocio. Yo el 27 de julio cumplo 8 años de sacerdote y estamos pues a pocos años de distancia en cuanto a nuestra ordenación sacerdotal. No nos imaginábamos desde pequeños este plan tan hermoso que Dios tenía para con cada uno de nosotros, pero mire, Dios nos ha hecho ver lo grande y lo misericordioso que es también para con nuestra familia, que en medio de nuestra familia humilde, sencilla, pudieran salir dos sacerdotes. Y como también nosotros lo leíamos en los capítulos anteriores, de los libros anteriores, el sacerdocio es de Dios. Porque Dios le dice a Moisés que consagre a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. El sacerdocio no es de los hombres, el sacerdocio es de Dios y Él lo da a quien Él quiere y llama a su servicio. Y Dios nos ha llamado también a nosotros dos como hermanos de sangre a entrar en el servicio del ministerio sacerdotal. Tenemos nuestros errores, como decía el Padre, nuestros defectos, nuestras dificultades, incertidumbres, problemas, pecados también, pero Dios ha tenido bien en llamarnos a nosotros para ejercer el ministerio sacerdotal. Y es una alegría también que ustedes puedan ver que estamos también unidos, somos hermanos de sangre, somos hermanos porque somos hijos de Dios y somos hermanos también por medio del orden sacerdotal. Una triple hermandad, como siempre lo repite el padre Eudis, una triple hermandad que nos une más a Dios y nos invita a trabajar más por el reino de los cielos. Como ustedes han escuchado también la bonita experiencia y yo pues tomo también en este momento y les invito para que también busquen el canal del padre Eudis Medina y se suscriban, le den el dedito para arriba y escuchen también todas las bonitas enseñanzas que tiene el Padre, oración de la mañana, oración de la noche, la Santa Misa, tips de formación a la luz de la palabra de Dios y temas también importantes para el matrimonio, porque es algo muy bonito que nosotros también le dediquemos tiempo a la oración, le dediquemos tiempo a la formación, así como lo hemos venido también teniendo día tras día, capítulo a capítulo de la Santa Palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 3 del libro de Nehemías. Este capítulo 13 tiene 31 versículos que vamos a ir escuchando y reflexionando poco a poco. Pero vamos a colocarnos en la presencia de Dios diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos nos dé sabiduría, nos dé nos dé
nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios, la santa palabra de Dios, y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir en este día la lectura del capítulo número 13 del libro de Nehemías, último capítulo del libro de Nehemías, para empezar después un nuevo libro en la presencia de Dios. Pero al final les digo qué vamos a hacer para empezar el nuevo libro que el día de mañana, con la gracia de Dios, vamos a compartir. Pero te invito, presta oído y que esté dispuesto para escuchar la santa palabra de Dios en este libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 13. En aquel tiempo se leyó a oídos del pueblo en el libro de Moisés, y se encontró escrito en él: el amonita y el moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua. Tomaron a sueldo contra ellos a Balaán para maldecirles, pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Así que oyendo la ley, se excluyó de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib había sido encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios. Como era pariente de Tobías, le había proporcionado un aposento espacioso, donde anteriormente se depositaban las oblaciones, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino y del aceite, es decir, las porciones de los levitas, los cantores y los porteros, y lo reservado a los sacerdotes. Cuando sucedía esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido donde el rey, pero al cabo de algún tiempo el rey me permitió volver. Volví a Jerusalén y me enteré de la mala acción que habían hecho Eliasib en favor de Tobías, preparándole un aposento en el atrio de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho. Eché fuera del aposento todos los muebles de la casa de Tobías y mandé purificar los aposentos y volver a poner en ellos los utensilios de la casa de Dios, las oblaciones y el incienso. Me enteré también de que ya no se entregaban las raciones de los levitas, porque ellos se habían marchado cada uno a su campo, los levitas y los cantores encargados del servicio. Reprendí por ellos a los consejeros diciéndoles: ¿por qué ha sido abandonada la casa de Dios? Luego los reuní de nuevo y los restablecí en su puesto. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y Pedaías, uno de los levitas, y como ayudante a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran considerados como personas fieles. Les incumbía distribuir las porciones a sus hermanos. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, no borres las obras de piedad que yo hice por la casa de mi Dios y por sus servicios. Por aquellos días vi que había en Judá quienes pisaban los lagares en día de sábado. Otros acarreaban los haces de trigo y los cargaban sobre los asnos. Y también vino uva, higos y toda clase de cargas para traerlo a Jerusalén en día de sábado. Les advertí que no vendiesen sus mercancías. En Jerusalén algunos tirios que habitan en ella traían pescado y toda clase de mercancías para vendérselas a los judíos en día de sábado. Reprendí a los notables de Judá diciendo: ¿qué mala acción cometéis profanando el día del sábado? ¿No fue así como obraron vuestros padres y
y por lo que nuestro Dios hizo caer toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros aumentáis así la cólera contra Israel, profanando el sábado. Así que ordené que cuando la sombra cubriese las puertas de Jerusalén, la víspera del sábado, se cerrasen las puertas y que no se abriesen hasta después del sábado. Y puse junto a las puertas a algunos de mis hombres, para que no entrase carga alguna en día de sábado. Una o dos veces algunos mercaderes que vendían toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Pero yo les avisé diciéndoles: ¿por qué pasáis la noche junto a la muralla? Si volvéis a hacerlo, os meteré mano. Desde entonces no volvían más en sábado. Ordené también a los levitas purificarse y venir a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí según tu gran misericordia. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos la mitad hablaban asdodeo o la lengua de uno u otro pueblo, pero no sabían ya hablar el judío. Yo les reprendí y les maldije. Hice azotar a algunos de ellos y arrancarle los cabellos, y los conjuré en nombre de Dios. No debéis dar vuestras hijas a sus hijos, ni tomar a ninguna de sus hijas por mujeres, ni para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones no había un rey semejante a él. Era amado de su Dios. Dios le había hecho rey de todo Israel, y también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Se tendrá que oír de vosotros que cometéis el mismo gran crimen de rebelaros contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, el joronita. Yo le eché de mi lado. Acuérdate de estas gentes, Dios mío, por haber mancillado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y levitas. Los purifiqué pues de todo lo extranjero y establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos que determinaran la tarea de cada uno, y lo mismo para las ofrendas de leña o plazos fijos y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de escuchar su santa palabra. Este último capítulo del libro de Nehemías tiene 31 versículos. Nos van a ir presentando cómo se va a leer el libro de la ley o libro de Moisés, y se va a presentar una situación que ya tenía que haberse solventado hace tiempo atrás, pero que volvieron nuevamente a caer en el mismo pecado, y era juntar a sus hijos con los hijos e hijas de los extranjeros, de los países que Dios había mandado sacar de entre ellos. Y es lo que vamos a escuchar, y ya hemos escuchado y vamos a reflexionar a lo largo de este capítulo número 13 del libro de Nehemías. Por eso vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 1. Vamos a leer el versículo 1 de este capítulo 13 del libro de Nehemías. En aquel tiempo se leyó a oídos del pueblo en el libro de Moisés, y se encontró escrito en él: el amonita y el moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios. Aquí nos hace una referencia que tanto el amonita como el moabita tenían que ser excluidos de la asamblea. Hay un hecho por lo cual estas personas tienen que ser excluidos. No es por darle gusto a alguien, no, sino que este tipo de personas cometieron algo en contra del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel
cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, pues va a pasar también por esto, por los amonitas, por los moabitas, y estas personas lo van a recibir muy mal. Y como recibieron mal al pueblo de Dios, pues Dios va a dar un mandato, Dios va a dar una orden. Y es lo que las personas tenían que cumplir, pero se les ha olvidado y se han ligado con estas personas. Escuchemos atentamente lo que nos va a presentar el versículo número 2, el hecho de por qué. El versículo 1 dice que los amonitas y moabitas tenían que ser excluidos, porque eso estaba en la ley de Dios, en los mandatos de Dios. Y el versículo 2 nos va a dar a entender por qué los amonitas y moabitas tenían que ser excluidos. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Porque no recibieron a los israelitas con pan y agua. Tomaron a sueldo contra ellos a Balaam para maldecirles. Pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Aquí está el hecho de por qué los amonitas y moabitas tenían que ser excluidos. ¿Por qué? Porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que los rechazaron. Y cuando rechazaron a los israelitas que iban de paso para ir a la tierra prometida, pues también van a hacer algo muy malo contra el pueblo de Dios. Y es que en vez de ayudar al pueblo, en vez de dar bendiciones para el pueblo, estas personas, estos pueblos, van a hacer ¿qué? Van a transformar su maldición, la van a llevar al pueblo, como lo hemos escuchado en este versículo 2. Lea la parte del versículo 2, donde dice que el pueblo, estas personas, maldijeron al pueblo. Porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, tomaron a sueldo contra ellos a Balaam para maldecirles. Pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Tomaron a Balaam, un dios pagano, un dios falso, para maldecir ¿a quién? Para maldecir al pueblo. Pero va a ocurrir algo muy bonito. Dios va a transformar, Dios va a cambiar la maldición por bendición. Y en eso no tenemos nosotros que preocuparnos por aquellas personas que quieran venir a acabar con la vida de cada uno de ustedes. No te preocupes por lo que quieran hacerte mal. No desgastes tu vida preocupándote por esas personas que se van a levantar a hacerte mal. Porque como lo hemos escuchado en los capítulos anteriores, cuando Nehemías y parte del pueblo de Israel se fueron para levantar las murallas de Jerusalén, dice que se levantaron varias personas, se enfurecieron e hicieron hasta lo imposible para que no se llevara a cabo la obra de Dios. Y ellos se encomendaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les concedió la gracia de terminar la muralla, de terminar la obra que Dios les había encomendado. Y eso es lo que este versículo 2 nos va a dar en referencia. No te preocupes cuando vengan personas a hacerte mal. Dios está contigo, pero tienes que confiar en Dios. Dios transforma la maldición en bendición, en medio de tu vida y en medio de tu familia. Porque la persona que maldice, la maldición le va a devolver a esa persona. No le va a caer a la otra persona. ¿Y cuántos católicos no les encanta maldecir? ¿Cuántos católicos no sacan de su boca la maldición? Sus hijos se portaron mal, maldecir de una vez. Se enojó, a maldecir de una vez. Le hicieron algo malo, a maldecir de una vez. Y resulta que eso se le devuelve a la misma persona que levanta una maldición. ¿Qué hicieron los amonitas y moabitas? Empezaron a maldecir al pueblo.
Dios va a cambiar la maldición en bendición, porque Dios estaba con el pueblo. Y es una invitación para que nosotros no tengamos miedo a las personas que se levanten a hacernos mal, que se levanten, que se sigan levantando. Nosotros estamos con Dios. También nos dice el apóstol, si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos acompaña, Dios está con nosotros, Dios está contigo, pero tú tienes que acercarte a Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que caminar en la ley de Dios y Dios cambiará toda maldición que se ha lanzado sobre ti en bendiciones para ti, para tu familia, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para todos los tuyos, para tu trabajo. Dios te va a bendecir grandemente y no tenemos que descuidar las cosas de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar en el versículo número 10 que vamos a escuchar a continuación? El pueblo ya se había ligado con estas personas y según la ley de Dios tenían que sacarlos de la asamblea, porque estas personas no habían ayudado al pueblo, sino que habían sido piedra de tropiezo y habían maldecido al pueblo de Dios. Y resulta que en medio de todo esto van a abandonar a aquellos que Dios había escogido para su servicio, que eran los de la tribu de Leví. Por eso vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 10 de este capítulo 13 del libro de Nehemías. Me enteré también de que ya no se entregaban las raciones de los levitas, por lo que ellos se habían marchado, cada uno a su campo, los levitas y los cantores encargados del servicio. Imagínese usted, todo esto conllevó a que se abandonara a los levitas, que ya no se les diera lo que habían acordado darle a los levitas y a los sacerdotes, como lo hemos escuchado en el capítulo 12 del libro de Nehemías, que compartíamos en el día de ayer y que se mantenía en el día de hoy también. Y es que no cumplieron lo que habían prometido delante de la presencia de Dios. Abandonaron a los levitas y como ellos no estaban recibiendo lo que le correspondía por su servicio, ¿qué hicieron? Se fueron al campo. Ellos abandonaron a los levitas, los dejaron a su suerte, no los estaban ayudando. ¿Y qué nos va a presentar la palabra? Que nosotros tenemos que ser fieles a nuestros compromisos. Y uno de los compromisos es que ayudemos también a los sacerdotes, que ayudemos también a los ministros del Dios Altísimo, que ayudemos también, como compartíamos en el día de ayer, con oración, que los ayudemos también en medio de sus necesidades, que se ayuden también a los sacerdotes con un granito de arena que tú puedas dar para seguir adelante, para seguir evangelizando a los demás, que es lo que se debe hacer. Lo que no se debe hacer es que se abandonen a los sacerdotes, que se dejen a los sacerdotes solos a la intemperie, no, sino que también ustedes pueden ayudar. Pero vamos a buscar en el libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículo 19, para que escuchemos de la palabra de Dios, cómo nos invita a no abandonar a los levitas, a los encargados de las cosas santas de Dios. Busca en las Sagradas Escrituras, escribe en los comentarios el libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículo 19. Y vamos a ir viendo quiénes lo van escribiendo, quienes también se van motivando para escribir el libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículo 19. Lo ha escrito Priscila Gutiérrez, Deuteronomio 12, 19, Franci Heredia, lo ha escrito Irene Yurkin, Marisol Márquez, Joaquín Sánchez, Reginaldo Santos, el presbítero Rufo Montilla,
Juan Ortiz, Deuteronomio 12:19, Guadalupe Reyes, Dominga Cordero, Sonia Regalado, Sadi Torres, Carmen Lara Cuente, Jesús Alexander, Felicita Hernández, Judy Amaya, Guillermina Pérez, Juan Ortiz, Julio César Calpa, Isabel Montalbán, Rojágreda, Araceli Corneco, Benita Martínez, nos escribe Deuteronomio capítulo 12, versículo 19. Y vamos a escuchar lo que nos presenta la palabra de Dios en cuanto al libro del Deuteronomio, capítulo 12, versículo 19. Y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Guárdate de dejar abandonado al levita mientras vivas en tu suelo. Vuelvo a repetir otra vez, por favor. Guárdate de dejar abandonado al levita mientras vivas en tu suelo. El pueblo había cometido otro gravísimo error. No estaba cumpliendo a cabalidad lo mandado por Dios. ¿Qué dice? Que guárdate de no abandonar al levita, que no lo abandones. ¿Qué dice el versículo 10 del capítulo 13 del libro de Nehemías? Que habían abandonado a los levitas y estos se habían ido a trabajar a los campos. Otro error que el pueblo estaba cometiendo cuando ellos habían hecho una alianza, se habían comprometido de no cometer esos errores. Primer error, se estaban ligando con las gentes extranjeras, con los hijos, con las hijas de los pueblos extranjeros, mandado por Dios que no debían hacerlo. Segundo error, el pueblo abandonó a los levitas. ¿Qué nos dice el libro del Deuteronomio capítulo 12, versículo 19? Vuelvo a leer otra vez. Guárdate de dejar abandonado al levita mientras vivas en tu suelo. Guárdate de dejar abandonado. ¿Qué hizo el pueblo? Los dejó abandonados. Mientras Nehemías iba a ver al rey, ¿qué pasó? El pueblo se perdió. El pueblo se echó a la perdición. ¿Y cuál fue la perdición? Ligar a sus hijos con mujeres y con hombres de pueblos extranjeros. ¿Qué hicieron también? Abandonaron al levita, abandonaron a los que servían en la casa de Dios. Y va a pasar algo muy importante. ¿Por qué? Porque Nehemías va a regresar y va a pasar algo que vamos a escuchar en el versículo número 11 de este capítulo 13 del libro de Nehemías. Y presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Reprendí por ellos a los consejeros diciéndoles: ¿por qué ha sido abandonada la casa de Dios? Luego los reuní de nuevo y los restablecí en sus puestos. Escucha cómo Nehemías va a hablar muy tajantemente. Y hay una interrogante que nosotros tenemos que tener muy bien presente, como lo presenta el versículo número 11, en cuanto a la casa de Dios. Para que lea la interrogante que está dentro de este versículo número 11, que es referente a la casa de Dios y que nosotros debemos tener en cuenta y revisar qué estamos haciendo nosotros también. ¿Será que hacemos lo mismo que hicieron estas personas o estamos haciendo lo diferente? Escuchemos con atención. ¿Por qué ha sido abandonada la casa de Dios? Esta interrogante también viene a aparecer en medio de la situación que vivimos a nivel mundial. Apareció la pandemia del COVID-19. Las iglesias se cerraron. Las personas se desprendieron de toda obligación que tenían en cuanto a la casa de Dios. Pero era porque salía de su corazón. Entonces, como se cerraron las iglesias, ¿qué pasó? Se abandonó la casa de Dios. Muchas personas abandonaron la casa de Dios. Muchas personas no se volvieron a preocupar otra vez por la casa de Dios. Y como ya en algunos países se empezó a dar apertura a la iglesia, ¿qué pasa? Estas personas se dejaron llevar y ya no se están preocupando por la casa de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos por la casa de Dios, por ese lugar santo,
donde Dios se hace presente. Es el lugar donde el sacerdote hace presente a Jesús en su cuerpo y en su sangre por medio de la Eucaristía. No abandonar la casa de Dios. Tenemos que tener una motivación para que nosotros podamos seguir ayudando en la casa de Dios, seguir contribuyendo en la casa de Dios, seguir aportando nuestro servicio en la casa de Dios. No dejes que la pereza, que lo que digan los demás, te cohíban de ayudar en la casa de Dios. Es una alegría que tú, católico, que tú, católica, puedas servir, puedas ayudar en la casa de Dios. Tantas cosas que podemos hacer para beneficio también de muchas personas en la casa de Dios, pero el miedo, la pereza deja actuar. Tantos grupos pastorales también que se pueden llevar adelante, pero ¿qué pasa con las personas? Que a las personas les da miedo, que las personas ya no quieren trabajar, que las personas han abandonado la casa de Dios y ya no quieren seguir trabajando y ya no quieren seguir apoyando en cuanto a la casa de Dios. Tengamos en cuenta que no debemos abandonar la casa de Dios. Tengamos en cuenta que no debemos descuidar la casa de Dios. ¿Qué nos dice usted también, Padre, en cuanto a no descuidar y no abandonar la casa de Dios? Yo creo que la primera condición para no abandonar la casa de Dios es la oración. ¿Por qué? Porque este pueblo se sentía abandonado, ¿no? Se había ido Nehemías, que era el que estaba como al frente llevando toda la directrices, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se fue el pastor y se dispersaron las ovejas. Y ahí es donde entra la madurez cristiana, que nosotros, aunque no podemos celebrar en algunos países la Eucaristía con mucha gente, con muchas personas, entra la madurez cristiana de nosotros de mantenernos firmes en nuestra fe, de mantenernos firmes en la oración, de mantenernos firmes en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando no estamos firmes en la vida cristiana, es muy fácil abandonar la casa de Dios y nos vamos a otros rebaños, ¿sí? La gente es muy común irse a otro tipo de rebaños, ¿sí? Por ejemplo, en este capítulo 13 de Nehemías nos habla un poco sobre el verdadero diezmo, ¿no? ¿Cuál era el verdadero diezmo? Por ejemplo, decía que el diezmo era para los levitas, ¿no? Y era en trigo, en vino, en aceite, ¿no? Era la parte décima de la cosecha. Pero cuando no estamos bien fundamentados, entonces nos vamos de la verdadera casa de Dios para servir a otro tipo de dioses que nada tienen que ver, que utilizan la palabra de Dios para sus engaños. Entonces, cuando el cristiano está bien formado, entonces no abandona la casa de Dios, no abandona la casa del Señor. No importa lo que le diga la gente, porque muchas veces comemos más de lo que dicen las demás personas que de lo que realmente nos dice el Señor en la palabra. El Señor hoy nos dice, ¿no? No abandone la casa, no abandone a los sacerdotes, no abandone a la tribu sacerdotal. ¿Y cuántas veces nosotros dejamos de ir a misa? ¿Cuántas veces dejamos de colaborar, de apoyar, de ayudar por el qué dirán? Porque de una vez van a comenzar a decirme, ahí va la monja, ahí va el nuevo cura, ahí va el nuevo sacerdote. Y usted se cohíbe porque le van a juzgar, le van a condenar, le van a criticar. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿esa gente te va a salvar? No. Entonces, si te salva Dios, ¿por qué abandonas la casa de Dios? ¿Por qué abandonas al Señor? Y es el reclamo de Nehemías, ¿no? ¿Por qué abandonaron la casa de Dios? ¿Por qué dejaron que los sacerdotes, que los que estaban al frente, tuvieran que irse a trabajar a otro lugar, tuvieran que ir a buscar cómo sostenerse, cómo vivir? Porque ustedes lo abandonaron la tribu sacerdotal. Y recuerden algo, la tribu sacerdotal es aquella tribu que el Señor se escogió para que fueran sus sacerdotes. Y el diezmo era para que ellos vivieran y para que ellos pudieran ejercer el ministerio. Pero no era dinero, ¿no? Recuerden, era diezmo de trigo, de vino,
de aceite, es decir, de la 10ª parte de la cosecha. Y como muchas veces nosotros abandonamos a Dios para ir a pagar diezmo a falsos pastores, a falsos impostores. Y ahí sí lo damos alegremente. Y entonces osamos decir, cuando yo era católico, tú nunca fuiste católico, nunca practicaste realmente el catolicismo, nunca escuchaste realmente la palabra de Dios. Por eso Nehemías le reclama al pueblo diciéndole, ustedes permitieron que los sacerdotes, que los que estaban al frente del templo, tuvieran que ir a trabajar para poder comer. Como mucha gente dice, esos curas son unos vagos, me perdonan la palabra, ¿no? ¿Por qué no salen a trabajar? ¿Por qué no salen esto? Pero entonces, ¿quién ejerce el ministerio sacerdotal? Dios nos ha llamado para ese trabajo, para ese ministerio, el de ser sacerdotes. Y por eso confiamos en la providencia de Dios. Dios no nos abandona, eso sí hay que tenerlo muy claro. Pero Dios sí le reclama al pueblo cuando le dice por qué permitieron que ellos abandonaran la casa de Dios, que ellos se fueran, ¿por qué lo permitieron? ¿Y usted por qué abandonó la casa de Dios? Por eso creo que hoy el Señor nos hace esa pregunta a nosotros. ¿Hemos abandonado la casa de Dios? Porque recuerde que abandonar la casa de Dios significa que hemos abandonado al sacerdote, hemos abandonado la oración, hemos abandonado la vida espiritual. No me venga a decir que no es que yo rezo en mi casa, yo rezo a mi manera. No, porque dice la palabra de Dios que en el templo está la verdad, ¿no? La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Así que no debemos abandonar la casa del Señor donde Dios se hace presente. Y esto había pasado, ¿por qué? Porque el pueblo había descuidado y había abandonado a los levitas. Y al abandonar a los levitas, pues abandonaron también la casa de Dios. ¿Y qué va a pasar? Pues Nehemías los va a reprender, Nehemías le va a llamar la atención, Nehemías, y es lo que decía el padre también, la madurez espiritual. Si Nehemías salió, ¿qué le correspondía hacer el pueblo? Mantenerse fiel en lo que correspondía a las cosas de Dios. ¿Pero qué hizo el pueblo? No está Nehemías, pues vamos ahora nosotros al abandono, como pueden hacer muchas personas también. Se cerraron las iglesias, no podemos ir a misa, nos abandonamos, ya no oramos, ya no leemos la palabra de Dios, ya no rezamos, ya no hacemos el Santo Rosario, ya no oramos en familia, ya qué vamos a hacer. Y se echan al abandono y abandonan también la casa de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Nehemías pues, le va a hacer un reclamo, le va a llamar la atención, le va a decir, ¿por qué han abandonado la casa de Dios? ¿Y qué va a hacer Nehemías? Los volvió a traer y los restableció en su puesto, en su lugar. Les dijo, no, vuelvan otra vez a su servicio y vamos a llevar adelante el trabajo que se venía realizando en la casa de Dios. Porque no nosotros, como cristianos católicos, no podemos abandonar la casa de Dios, no podemos abandonar a los sacerdotes, sino que debemos motivarlos, debemos ayudarlos, debemos apoyarlos, debemos estar ahí para darles la fuerza cuando se caen, para que se levanten y sigan adelante en su misión, en su servicio, en su entrega también, para llevar adelante lo correspondiente a las cosas santas de Dios. Ya lo dice la misma palabra de Dios, ¿no? Dice que luego los reuní de nuevo y los restablecí en su puesto. Y dice, y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Y dice la palabra, puse al frente de los almacenes al sacerdote. Fíjese cómo Nehemías restablece de nuevo esa vida sacerdotal e invita al pueblo a traer ese diezmo, que era obligatorio en el Antiguo Testamento, porque eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? En el Antiguo Testamento era obligatorio el diezmo, era la 10ª parte de las cosechas. Escuchen, de las cosechas. Y dice la palabra, y puso al frente a los sacerdotes. No dice que puso al frente a los pastores, ¿no? Aquellos que se van a llevar por los pastorcitos que les quieren cobrar el diezmo. Yo siempre digo, ¿no? El pastor le mete el dedo en la boca y la mano en el bolsillo. Cuidado con eso. No deje que estos lobos vestidos de ovejas
vengan a engañarle, ¿no? Dice la palabra, para volver a repetir, y toda Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Es decir, ellos se dieron cuenta que sí habían abandonado al Señor y comenzaron de nuevo a ayudar a la casa de Dios, mantener la casa de Dios, la casa del Señor. Es decir, estaban ya superando ese error que habían cometido, abandonando a los sacerdotes, a los levitas, abandonando la casa de Dios. Entonces vuelven ahora a restablecer otra vez su cercanía para con Dios. Pero vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 14 de este capítulo 13 del libro de Nehemías, y presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, no borres las obras de piedad que yo hice por la casa de mi Dios y por sus servicios. Escucha cómo Nehemías está pidiéndole ayuda a Dios, está haciendo una súplica a Dios. Nehemías se dio cuenta de todos los errores que el pueblo estaba cometiendo. Primero, pues, ¿qué habían hecho? Se habían ligado, habían llevado a sus hijos, se los habían unido a las mujeres extranjeras, sus hijas con hombres extranjeros, y habían hecho lo contrario a Dios. ¿Cuál fue el otro punto? Abandonaron a los levitas. Otro punto, abandonaron la casa de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Nehemías? Está intercediendo ante Dios por el pueblo. No tengas en cuenta esas cosas, ten en cuenta las obras que hemos realizado, lo bueno que nosotros hemos hecho. Vuelvo a leer otra vez el versículo 14. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, no borres las obras de piedad que yo hice por la casa de mi Dios y por sus servicios. Imagínese usted cómo Nehemías está haciendo una súplica a Dios. Señor, no borres a causa de estos errores que se han cometido, no borres las obras buenas que hemos hecho, y hace una súplica a Dios. Le pide ayuda a Dios. ¿Para qué? Para que no se borren las cosas buenas que se han hecho. Esas obras buenas de motivar al pueblo a seguir en los caminos de la ley de Dios. Esa obra buena de restablecer nuevamente a la tribu de Leví su ministerio, su servicio, de dar esa integridad a la casa de Dios. ¿Y qué dice el Señor? No borres lo bueno que se ha realizado, no borres lo bueno que hemos hecho, sino que ayúdanos y ten en cuenta las cosas buenas que se han anunciado. Y así poder también tener una entrega bonita por las cosas de Dios, y animarnos también a ¿qué? A seguir adelante, a seguir caminando, a seguir leyendo la palabra de Dios, a seguir compartiendo la palabra de Dios, y que podamos también llevarla y hacerla vida en medio de nuestra vida, y que podamos manifestar toda la entrega profunda que el Señor ha hecho en medio de nuestras vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta bonita experiencia de compartir su santa palabra, de compartir también con mi hermano el Padre Eudis, que al inicio pues también hablaba de su ministerio sacerdotal, de su trabajo pastoral, de su servicio, y que podamos también compartir la palabra de Dios. Es algo muy bonito, es algo muy maravilloso, que ustedes lo pueden comprobar a través también de las redes sociales, el trabajo que se ha venido realizando. Damos gracias también a todos ustedes que se han hecho presente en este en vivo de la palabra de Dios, por sus oraciones, por su apoyo, por su cercanía. El Padre Eudis nos va a hacer una bonita invitación para su canal, para que ustedes tengan los oídos bien dispuestos, también se suscriban y lo apoyen en la obra de la evangelización. Quiero invitarles a suscribirse a mi canal, Padre Eudis Medina. En mi canal todos los días tenemos la oración del día. No es la oración de la mañana ni de la tarde, es la oración del día. En cualquier momento del día la puedes realizar
una oración para darle gracias a Dios por sus bendiciones. No es una oración que lleva un patrón litúrgico, llamémoslo así, no como la liturgia de las horas y todo. No, simplemente una oración que se hace a la luz del Evangelio del día o de alguna de las lecturas que corresponde al día. De esa misma palabra le agradecemos a Dios y le pedimos a Dios sus bendiciones. Tenemos también la oración de la noche, todos los días la oración de la noche para darle gracias a Dios. Siempre digo en mi canal, 15 minutos del día, 15 minutos de la noche para el Señor. Dios nos regala 24 horas al día. ¿Qué le estamos regalando nosotros a Dios? Pues regalémosle por lo menos esos 15 minutos de oración en agradecimiento, de súplica, de perdón al Señor, tanto del día como de la noche. También tenemos la Santa Misa todos los días. Tratamos de hacerla todos los días, de subirla al canal todos los días. A veces es difícil por el internet, ¿no? Sobre todo en la zona donde yo soy, que es más de campo, es mucho más difícil, pero hacemos lo posible por evangelizar también a través de las redes sociales. También tenemos temas de formación, tenemos charlas de formación sobre el matrimonio, consejos también bíblicos. Tenemos muchos temas allí y poco a poco pues vamos a ir subiendo más material que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de hijos de Dios, para no abandonar la casa de Dios, ¿no? Como decía Nehemías, ¿por qué abandonaron la casa de Dios? Porque no estamos maduros realmente como cristianos. ¿Cuál es nuestra intención? Que podamos crecer como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, para no abandonar la casa de Dios, porque a veces cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultad, o cuando vemos que el sacerdote de nuestra parroquia no está haciendo las cosas medianamente bien, entonces nosotros, como no estamos maduros espiritualmente, abandonamos la casa de Dios y nos vamos a otro lado. Vamos a creerles a palabrería de charlatanes. No podemos hacer eso. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Imagínense que Jesús hubiese dejado a Pedro cuando lo negó, hubiese dejado a Tomás cuando dudó de él, o hubiese abandonado a los apóstoles cuando los apóstoles le abandonaron, ¿no? Pero Cristo creyó en ellos, ¿sí? Y los apóstoles luego reconocieron y se mantuvieron firmes en la fe. Ustedes también puedan mantenerse firmes en la fe. Por eso les invito a suscribirse en mi canal, Padre Eudis Medina. Suscríbase, darle me gusta, ¿sí? Y compartir también el enlace de la oración, tanto del día como de la noche. Dios le bendiga. Y qué bonita experiencia también de que podamos también transmitir a través de las redes sociales. Dios nos ha concedido esa gracia y lo llevamos también adelante. Ahí también en el chat, en el vivo, está el padre Rufo Montilla, está el padre Ángel Umaña, que nos hemos también animado a llevar adelante un trabajo de evangelización a través de las redes sociales. También con el padre Marcos Galvis, el padre Mano Zambrano, el padre Cristóbal Araujo, hemos llevado adelante un trabajo de evangelización. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su apoyo, por su cercanía, por sus oraciones, por sus granitos de arena, por todo lo que han apoyado y siguen apoyando y seguirán apoyando en la obra de la evangelización. También damos gracias a Dios a las personas que han aportado su granito de arena para que el Señor les siga bendiciendo. Saludamos a Isidra Romero Naranjo, gracias por tu granito de arena. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Hoy terminamos y parte del día de mañana con el capítulo número 13 del libro de Nehemías. Hay una cosa que también les quiero presentar a todos ustedes. Según la Biblia de Jerusalén, que es la que estoy leyendo yo, ¿me permite por favor? Porque en la Biblia latinoamericana va a aparecer que después del libro de Nehemías viene el libro de los Macabeos. Pero según nos presenta la Biblia de Jerusalén, que es la que estoy leyendo, viene el libro de Tobías. Pero como en su mayoría, muchos de ustedes, la Biblia que tienen es la latinoamericana, es la más accesible también en su lenguaje a nuestra parte del continente, el día de mañana vamos a compartir el capítulo número 1 del libro primero de los Macabeos, para que sigamos la sintonía
de la Biblia latinoamericana. Vamos a leer toda la palabra de Dios. No se preocupe si adelantamos unos libros, colocamos otros adelante. No se preocupe. Lo importante es que podamos leer toda la palabra de Dios como lo hemos venido haciendo. Entonces el día de mañana vamos a compartir el capítulo número 1 del libro de los Macabeos, para que usted ya vaya también entrando en esta sintonía donde vamos a ver la experiencia de los Macabeos, cómo Dios va a actuar a través de los Macabeos y toda la experiencia de estos dos libros de los Macabeos, que nuestros hermanos separados no lo tienen en las Sagradas Escrituras, que dicen ellos tener, porque los han sacado. Nosotros sí los tenemos en las Sagradas Escrituras, y a partir de mañana vamos a compartir el capítulo número 1 del libro de los Macabeos, para que ustedes también puedan acceder a la palabra de Dios. Y si usted tiene la Biblia de Jerusalén, no importa, vamos a compartir el libro de los Macabeos. Lo importante es que vamos a leer toda la palabra de Dios. Vamos a leer el día de mañana, te lo vuelvo a repetir, el libro de Primera de Macabeos, capítulo número 1. Y les invito también para el día de mañana al en vivo de la Santa Palabra de Dios, Dios mediante, compartiendo el capítulo número 1 del libro de los Macabeos. Y damos gracias también a todas las personas que se han hecho presentes en el canal de el Padre Eudis Medina, de mi hermano. Y damos gracias a Dios por todos los que con humildad y sencillez se han suscrito también al canal de mi hermano el Padre Eudis Medina. A Paulino Pizarro, Rosa Escobar, a Norma Sala, Mario Ochoa, también a María Benito, Marlene Sánchez, Rosita López, Magali Piña, a todos los que han acercado al en vivo de la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Y es verdad, como dice Judy Amaya, así es, Padre. Gracias por estar pilas y no dejarnos engañar de cualquier charlatán. Y es que es así, porque si nosotros le dedicamos tiempo a la palabra de Dios, también nosotros aumentamos en sabiduría y no dejamos que nadie venga a engañarnos con doctrinas falsas, como dice también el apóstol. Invito al Padre Eudis para que juntos impartamos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el capítulo número 1 del libro primero de los Macabeos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.